Nuestro segundo ejercicio dice que el tiempo que tarda un albañil en pintar una habitación es normal con media un día y desviación estándar de 0,25 días. Un hotel consta de 160 habitaciones y debe pintarse a más tardar en 150 días. Por hacer el trabajo, el albañil cobra un sueldo base de $120 más $2 por día trabajado. En la parte A nos piden el tiempo, que calculemos la probabilidad de que el albañil culmine de pintar las habitaciones del hotel a tiempo. Entonces bien, siguiendo con la misma estrategia que utilizamos en el ejercicio anterior, lo primero que tenemos que identificar es si el enunciado nos está presentando alguna variable aleatoria. En este caso es así, porque nos dicen que hay algo que se comporta como una normal. Entonces tenemos que proceder a definir qué es lo que se comporta como una normal. Y en este caso es el tiempo que tarda un albañil en pintar una habitación. Por eso procedemos a definir nuestra variable aleatoria x como el tiempo que tarda en pintar una habitación y nos están diciendo que esa variable se comporta como una normal, con media de un día y desviación estándar de 0,25. Entonces fíjense, como aquí me están dando la desviación estándar, uso sigma. Acuérdense que sigma cuadrado es la varianza. Entonces bien, una vez que yo tengo definida mi variable, tengo que ver si con esta variable yo doy respuesta al interrogante que nos están planteando o si me veo en la necesidad de definir una variable diferente. Entonces fíjense, la probabilidad que nos están pidiendo está relacionada al tiempo que tarda el señor en pintar todas las habitaciones del hotel. X mide el tiempo de pintar una sola habitación. Por eso procedemos a definir una variable y que se va a llamar el tiempo que se tarda en pintar el hotel, que es lo mismo que decir el tiempo que se tarda en pintar 160 habitaciones. Ahora bien, esta y es tiempo, es continua y tal cual como hicimos en el ejercicio anterior, tengo que ver si existe alguna manera de yo relacionar esta y con x. Entonces fíjense, si yo tengo el tiempo que tarda en pintar una habitación, yo puedo calcular el tiempo que tarda en pintar 160 habitaciones por medio de la suma. Por eso definimos a y como la sumatoria desde 1 hasta 160 del tiempo que tarda en pintar una habitación. No planteo a y como 160 por x por lo que dijimos en el ejercicio anterior. Si yo planteo a y como 160 por x, estoy diciendo que en todas las habitaciones del hotel el albañil se tardó lo mismo y sabemos que eso no es así. En una habitación se tardará un tiempo, en otra habitación se tardará un tiempo diferente y así sucesivamente. Por eso tengo que recurrir a la suma. Entonces bien, como x se comporta como una normal, esta expresión coincide con una combinación lineal de normales. Por esa razón podemos afirmar tranquilamente que y se va a comportar como una normal y por lo tanto necesito obtener su media y su varianza. Fíjense que aquí, a diferencia del ejercicio anterior, estamos usando es combinación lineal de normales. En el ejercicio anterior era teorema central del límite porque las x y en el ejercicio anterior eran exponenciales. Pero en este caso, como son normales, aplica la combinación lineal de normales. Entonces bien, tengo que descubrir la media y la varianza de y. Procedo a aplicar propiedades del valor esperado y propiedades de la varianza. La media de y quedaría entonces como el valor esperado de x1 más x2 hasta x160. Al aplicar propiedades del valor esperado me va a quedar valor esperado de x1 más valor esperado de x2 así hasta llegar al valor esperado de x160. Y ocurre lo mismo que en el ejercicio anterior. Todos los valores esperados entre sí son iguales, en este caso a 1. Por eso yo puedo resumir esta suma como 160 por el valor esperado de una de ellas, que en este caso es 1. De ahí llegamos a que la media de y es igual a 160. Sin temor a ser repetitivo, lo que es igual son los valores esperados. A la hora de la realidad, cuando este señor pinte cada habitación, él se va a tardar un tiempo diferente. Por eso aquí lo planteo como la suma y no como 160 por x. Procedo de manera similar con la varianza. Importante esto, recordemos que quien tiene la propiedad es la varianza, no la desviación estándar. Por eso acá yo siempre tengo que plantear esto en términos de la varianza. Entonces quedaría que la varianza de y es la varianza de x1 más x2 hasta x160.
Al aplicar propiedades de la varianza me va a quedar varianza de x1 más varianza de x2 y así hasta llegar hasta la varianza de x160. Ocurre lo mismo que con el valor esperado. Todas esas varianzas entre sí son iguales y yo puedo resumir esta suma como 160 la varianza de una de ellas, que quedaría 160, pero como necesito la varianza y tengo es la desviación estándar, recordemos que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Por esto este 0,25 queda elevado al cuadrado. Al sacar las cuentas me queda que la varianza de y va a ser igual a 10. Ahora sí, puedo plantear la probabilidad que para que él culmine el hotel a tiempo es porque se tardó menos de 150 días. Fíjense que él debe de tener esto listo a más tardar en 150 días. Entonces bien, quedaría la probabilidad de que esta y sea menor que 150. Como esta y es normal, tengo que proceder a estandarizar. Se convierte en z, pero a la derecha procedo a ese 150 y le resto la media, que es 160, y lo divido entre sigma. Como 10 es la varianza, sigma sería la raíz cuadrada de 10. Esto me va a quedar la probabilidad de que z sea menor que menos 3,16. Recurriendo al StatGraphic, calculo y obtengo que esa probabilidad es 0,0007. Significa 7 de cada 1000. Una probabilidad bastante baja. Entonces bien, fíjense que muy parecido al ejercicio anterior, pero quiero que quede claro que acá yo no apliqué teorema central del límite. Acá apliqué combinación lineal de normales. Vamos a ver la parte B. En la parte B dice, considere 12 habitaciones. Determine la probabilidad de que más de 6, pero menos de 10, habitaciones las pinten menos de un día. Sigue vigente que el tiempo que tarda en pintar una habitación es normal, tengo su media y su desviación estándar. Pero al darme cuenta para responder la parte B no me sirve esta normal. Para poder contar la parte B, para poder responder la parte B necesito contar habitaciones. Y bueno, si yo me pongo a contar habitaciones tengo que estar en presencia de una discreta. Y caemos a lo mismo. ¿Qué discretas conozco yo? La binomial, la Pascal, la Poisson, etc. Tengo que ver si hay éxitos y fracasos para entonces analizar si me voy con binomial o con Pascal. Entonces fíjense, yo deseo de que las habitaciones se pinten en menos de un día. Esto viene siendo el éxito, es lo que yo quiero que ocurra según el evento. Y ya yo sé de todas que estamos observando 12 habitaciones. Es decir, ya yo conozco el valor de n, ya yo conozco los ensayos, por lo cual aquí yo debería de definir una binomial. ¿Qué va a contar esa binomial? Las habitaciones que pinté en menos de un día de un total de 12 habitaciones. Número de éxitos en n ensayos. Entonces el éxito es que la habitación se pinte en menos de un día y ya yo sé que estoy haciendo 12 ensayos. Por lo que esta W, aquí me equivoqué, aquí no es normal, ojo, aquí es binomial. Esta W es una binomial con n igual a 12 y tengo que proceder a calcular su probabilidad de éxito. ¿Cuál es el éxito? Que una habitación se pinte en menos de un día. Por eso planteo que la probabilidad de éxito es la probabilidad de que x, porque x mide el tiempo en pintar una habitación, sea menor que 1. Estandarizo, la x se convierte en z y recuerden que es 1 menos la media que es 1 entre la desviación estándar que es 0,25. Me queda la probabilidad de que z sea menor que 0. Recurriendo al StatGraphic, esa probabilidad me va a dar 0,5. De manera tal de que W es binomial, recuerden que aquí estoy arrastrando un error, donde n es igual a 12 y la probabilidad de éxito es 0,5. ¿Qué quiero yo? Más de 6, pero menos de 10. Recordemos que la binomial es discreta y en la discreta yo tengo que estar muy pendiente si va el igual o no. Entonces rebobinemos. Más de 6 evidentemente no va el igual, menos de 10 tampoco va el igual, o sea que quedaría la probabilidad de que W esté comprendido entre 6 y 10 sin incluir los iguales. Como no va el igual ni en 6 ni en 10, eso yo lo puedo calcular sumando la de 7 más la de 8 y más la de 9. Yendo al StatGraphic, tengo ya la probabilidad de cada una de esas tres puntuales, que son probabilidad de igualdad, sumo y me da que esa probabilidad es 0,3678. Les recomiendo a ustedes que para efectos de práctica
calculen esta probabilidad, pero planteándola con la acumulada. Y deben de llegar, evidentemente, al mismo resultado. Ya como tenemos el StatGraphic, yo me puedo ahorrar eso del uso de la acumulada y en este caso totalizo mis 3 probabilidades puntuales. Entonces bien, vamos a la parte C. Fíjense que en la parte C lo que me piden es la probabilidad de que el albañil cobre menos de $475. Entonces bien, sé que el tiempo que tarda en pintar una habitación es normal, con su media y su desviación estándar. Mismo análisis que hemos venido haciendo. Para responder la parte C es directamente con esa X, pues resulta que no, porque la parte C está relacionado a lo que cobre el albañil. Entonces tengo que definir una variable que se llama dinero que cobre el albañil por pintar el hotel. Entonces, como el dinero que cobra el albañil por pintar el hotel va a depender del tiempo que él tarda en pintar el hotel, tengo que hacer uso de la Y que desarrollamos en la parte anterior, donde tenemos que su media es 160 y su varianza nos dio 10. Entonces acá tengo que buscar la manera de ver cómo expreso ese dinero que él cobra en función de alguna de estas variables. Y fíjense que me dice que lo que este albañil cobra es un sueldo base que es 120 más $2 por día trabajado. Y los días que él trabajó para pintar todo el hotel es lo que casualmente me da esta Y. Por lo que R va a ser igual a 120, que es el sueldo base, más 2 veces Y. Entonces fíjense, Y es normal. Esta expresión de R es una combinación lineal de normal. Por lo tanto, R también va a ser una normal. Y necesito descubrirle su media y su varianza. Caemos a lo mismo y fíjense a esta altura del juego que ya deben de haber visto lo importante que es manejar a la perfección esas propiedades del valor esperado y esas propiedades de la varianza, porque eso es lo que nos van a permitir a nosotros tener los parámetros de esta normal para poder dar respuesta a esa probabilidad. Entonces la media de R no es más que aplicarle propiedades del valor esperado a esta expresión, que quedaría el valor esperado de 120 más 2 veces Y. Al aplicar aquí propiedades del valor esperado, este 120 como constante sale, este 2 también sale del valor esperado y quedaría 120 más 2 veces el valor esperado de Y. Como el valor esperado de Y es 170, quedaría 120 más 2 por 160, nos daría 480. Procedemos de manera similar con la varianza. Quedaría la varianza de 120 más 2Y. La constante al salir de la varianza es 0. Esta constante, como multiplica una variable, al salir de la varianza sale al cuadrado, por eso es 4. Y quedaría 4 por la varianza de Y, que sabemos que es 10. De ahí quedamos a que la varianza de R sería 40. De manera tal que ahora lo que nos queda es plantear la probabilidad de que cobre menos de $475, es decir, la probabilidad de que R sea menor a 475. Como R es normal, ya saben que tenemos que estandarizar, entonces quedaría la probabilidad de que R, lo que pasa es que se convierte en Z, debe ser menor que 475 menos la media que 480, entre la desviación estándar. 40 es la varianza, por eso la desviación estándar sería la raíz cuadrada de 40. Al estandarizar nos queda la probabilidad de que Z es menor que menos 0,79. Al ir al StatGraphic obtenemos que esa probabilidad nos termina dando 0,2147.